Ok, chicos, pues entonces vamos a iniciar con el tema de marco jurídico en materia aduanera. Aquí es muy importante identificar que nosotros, bueno, primero que vamos a revisar 8 esquemas o 8, sí, esquemas documentales que tienen que ver con este punto. No tanto son como leyes como tal, sino nos vamos a dar cuenta que hay diferentes instrumentos jurídicos que conforman este tema de la materia aduanera y que tienen aplicaciones en algunos casos de manera muy general y en otros casos ya son más específicos. Profesora, Sí. no se ve la presentación, se ve la página de los Inter. Ah, muchas gracias. Eso es lo que les preguntaba. Denme un segundo. Vale, entonces les decía, nosotros vamos a revisar 8 esquemas u 8 instrumentos que forman parte de todo lo que tiene que ver con la reglamentación relativa al comercio exterior. En algunos casos hay algunos documentos que solamente tienen una aplicación general, que dan una información más global acerca de cómo tienen que aplicarse sus indicaciones dentro del comercio exterior, y hay algunos instrumentos en donde ya vienen mucho más especificados y nos van a servir en algunos casos de manera específica para ciertos sectores o tratamientos que tenemos que hacer en tema aduanero, y hay otros casos en donde va a ser de manera global para muchas otras cosas relativas con este tema, no solo en cuanto al despacho, sino al comercio exterior y en general al diseño de estrategias, al diseño de políticas, a nivel nación, a nivel sector, a nivel industria, etcétera, ¿vale? Entonces, de entrada vamos identificando, hay un marco jurídico para el despacho aduanero, es decir, únicamente para lo que tiene que ver con la entrada y salida de las mercancías a través de la aduana. Este tema de la burocracia o la tramitación o los procesos de gestión que se tienen que hacer para entrar o salir la mercancía de nuestro país, a eso se le llama despacho aduanero, y su marco jurídico puede ser el marco jurídico aduanero o el marco jurídico de derecho de comercio exterior. Eso no es lo mismo que lo que estamos viendo acá, que es el marco jurídico en materia aduanera. En materia aduanera estamos hablando de algo mucho más global que solamente el despacho, ¿vale? Pero vamos iniciando por identificar esta parte. El marco jurídico aduanero, que tiene que ver solamente con el despacho, engloba solamente la ley aduanera y su reglamento, la resolución miscelánea de comercio exterior, el código fiscal y la ley de tarifa de importación, de impuestos, perdón, generales de importación y exportación, que es la LIGIE, ¿vale? Y luego el marco jurídico de comercio exterior del despacho aduanero solamente engloba la ley de comercio exterior, los tratados internacionales con sus resoluciones aduaneras, leyes administrativas y decretos, que es diferente a lo que nosotros vimos acá en nuestro temario, que es mucho más amplio. Entonces, es importante diferenciarlo, porque hay algo que solamente va aplicado para el tema del despacho, que es la entrada y salida de las mercancías, y hay un marco mucho más amplio que tiene que ver con lo que les decía, con estrategias, con el diseño de políticas, con la repercusión en diferentes sectores de nuestro país, etcétera. Y eso es al que nos vamos a referir en este punto. Entonces, la jerarquía de las normas, como se tiene identificado, es primero la Constitución por encima de todos los otros esquemas o instrumentos jurídicos. Después los tratados internacionales, que aquí hay una controversia siempre jurídica a decir si los tratados internacionales están por encima o por debajo de la Constitución. En realidad, para temas prácticos está al mismo nivel de la Constitución, pero siempre cuando tú presentes algún tipo de controversia o de jurisprudencia para un tema relativo con Constitución o con tratados internacionales, a nivel nacional siempre van a ponderar por encima la Constitución, aunque a nivel internacional, en todo lo que tiene que ver con las firmas de estos documentos, pues queda como un nivel igual el del tratado internacional con el de la Constitución. Ya por debajo encontraremos a las leyes federales, el Código Fiscal de la Federación, y por debajo de pues la ley del ICR, la ley del IVA, las constituciones locales y finalmente las leyes locales, el Código Financiero del Distrito Federal y el Código Financiero del Estado de México. ¿Vale? Entonces, es más o menos esta forma en la que nosotros estaríamos integrando la jerarquía de las normas generales. Esto no nada más es para despacho aduanero o por materia aduanera, sino en general.
Esta es la jerarquía de las normas con las que nosotros vamos a estar identificando cada uno de los instrumentos jurídicos en general para nuestra vida diaria. Entonces, iniciemos con la Constitución Política. En la Constitución Política lo que se está marcando es atribuciones tanto al Congreso de la Unión, que en este caso se va a aterrizar en el Poder Legislativo, como para el Poder Ejecutivo, que tienen que estar o que son referentes al comercio exterior. En este caso, por ejemplo, se dice que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir leyes en materia de contribuciones al comercio exterior y está marcado en el artículo 73. Y luego acá viene en el artículo 131 de la Constitución cuáles son las facultades del Poder Legislativo, que prácticamente ahí es donde se da el origen de la atribución que tienen para gravar o para imponer impuestos a las mercancías que se importen o exporten. Es decir, la determinación si se van a importar, si se van a gravar con impuestos las importaciones o las exportaciones, viene directamente de la Constitución y después del Poder Legislativo, ¿vale? Y ya a partir de ahí, pues se desglosan en leyes, en reglamentos, en códigos, etcétera, en donde ya se van dando como las indicaciones específicas acerca de cada uno de estos parámetros que se fueron regulados desde el Poder Legislativo, ¿vale? Pero es importante que ustedes conozcan de dónde es el origen de esta parte y no nada más que se creó una ley o un código o un reglamento y ya, y que ahí es donde se tiene esa aplicación, sino que salió, en este caso, desde un artículo de nuestra Constitución, en donde se indica al Poder Legislativo el poder de hacer este tipo de atribuciones, ¿vale? Y también el mismo Ejecutivo podría ser facultado por el Congreso de la Unión para tener cierto tipo de atribuciones referentes al comercio exterior, como es obviamente el tema de restringir o prohibir importaciones y exportaciones, dependiendo del tipo de situación que estemos pasando, restringir o prohibir el tránsito de productos, artículos y efectos, que pueden ser, por ejemplo, tránsito, nos referimos a algo que sabemos que no va a quedarse en nuestro país, sino que va a pasar de nuestros países colindantes o de nuestros mares colindantes hacia el exterior, ¿vale? Entonces, el Ejecutivo también tiene las facultades para dirigir la política exterior y para celebrar los tratados internacionales. Y aquí, en el artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior, se engloba más detalladamente cuáles son estas atribuciones que puede crear el Poder Ejecutivo, que tienen que ver desde aumentar, disminuir o suprimir aranceles, regular, restringir o prohibir la importación o exportación de mercancías, como hablábamos hace un momento, y finalmente establecer medidas para regular o restringir la importación o importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría, que en su caso podría ser la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, etcétera, dependiendo del tipo de producto, entre otras. Estas son como las más importantes referentes al tema de comercio exterior, pero hay algunas otras atribuciones que también se van desglosando desde esta parte, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué el Código Fiscal de la Federación y su reglamento tienen que ver dentro de comercio exterior? Bueno, de entrada porque el Código Fiscal es una ley que está por encima de todas estas leyes que nosotros estamos viendo aquí. De esta ley se desprenden muchas de las atribuciones que nosotros vamos aplicando dentro de estas leyes, la ley aduanera, la ley del IVA, la ley de comercio exterior, la ley de impuestos generales a la importación y exportación. ¿Por qué? Porque se refiere a todo lo que tiene que ver con créditos fiscales en nuestro país. Y los créditos fiscales obedecen al tema de contribuciones y aprovechamientos. En contribuciones pueden ser, en esta materia específicamente, el tema de los aranceles, ¿vale? Todo el cobro de arancel que nosotros tengamos determinados nace de un crédito fiscal o su base es un crédito fiscal que está indicado en el Código Fiscal de la Federación. Y en aprovechamientos estamos hablando de figuras como las cuotas compensatorias, que son estas atribuciones o estos pagos que nosotros tenemos que hacer en caso de que algún producto esté por debajo, muy por debajo del valor que nosotros a nivel nacional estimamos de algún tipo de producto para no afectar ese sector o esa industria en nuestro país. Entonces, estas contribuciones se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras o derechos, ¿vale? Y por eso es importante el tema del Código Fiscal. Después vamos a entrar a la ley aduanera y el reglamento. La ley aduanera vamos a dar como una breve historia de cuál es la ley aduanera. Nosotros fuimos creando la ley aduanera en México a través de decretos
que se empezaron a emitir desde 1824 hasta 1952. Y, por ejemplo, en esta parte fue donde se creó la figura del agente aduanal y la organización que tenía que tener para el papel que iba a jugar dentro de la entrada y la salida de las mercancías en nuestro territorio. Al principio, por ejemplo, se hablaba de operaciones gratuitas exentas de impuestos para poder permitir el tránsito de estas mercancías dentro de estos años, ¿vale? Después fue sofisticándose o haciéndose más compleja de acuerdo también a las actividades que nosotros desarrollábamos en comercio exterior al pasar del tiempo y cómo fueron también generándose industrias dentro de nuestro país que necesitaban el apoyo de la nación para poder fortalecerse y entonces tuvieron que irse dando ciertos permisos o ciertas prohibiciones respecto a la manera en la que entraba y salía la mercancía y de ahí fue como se fue dando ya un tema más de control respecto a estos procesos que nosotros teníamos determinados y fue ahí como empezó ya el tema de la ley aduanera a tener un concepto como ley, como tal, y en 1996, que es lo último que nosotros tenemos indicado aquí, es que aplica la apertura de comercial con motivo del ingreso de México al GATT, derivado del 1986, y que se acondiciona a los requisitos de la Organización Mundial de Comercio y el Telecán en 1994. Entonces, la ley aduanera se publica por primera vez el 30 de diciembre de 1981 y después se publica como la actualización o la nueva versión de esta, que fue en el 15 de diciembre de 1995, iniciando su vigencia en el 96. Ha sido modificado en 13 ocasiones y tiene 22 años de existencia. Es decir, nosotros podemos ir modificando la ley, pero no se ha creado una nueva completamente, en donde se apliquen nuevos artículos y se detallen ya cambios estructurales de manera integral a todo el documento. Lo que se hace es modificarse dependiendo de cómo se van actualizando las operaciones de comercio exterior, en este caso del despacho aduanero como tal, y estas modificaciones se van integrando a la misma ley y queda junta con estos cambios, por lo cual siempre es bueno tener como la última versión de la ley aduanera para saber que algún artículo que nosotros queremos aplicar esté indicado en el último cambio que se haya realizado, ¿vale? Luego, su reglamento de esta ley se publicó el 20 de junio, bueno, entró en vigor, perdón, el 20 de junio del 2015 y consta de 249 artículos. Lo que van a ver es siempre, en este tipo de casos, una ley en donde se dice qué es lo que se tiene que hacer y en el reglamento se dice quién lo tiene que hacer. O sea, de qué dependencia, de qué funcionario, de qué autoridad, de qué parte es de quien se tiene que hacer cargo cada una de las actividades que se determinen dentro de la ley. Por eso es que es importante tener el reglamento siempre también, porque es como nos dice quién es quien lo va a hacer, quién va a llevar a cabo esa actividad que se marca dentro de la ley. Y aquí estoy marcando o presentando simplemente la estructura de la ley aduanera para que ustedes identifiquen. Esta información obviamente la voy a subir dentro de los materiales que nosotros hemos revisado para que lo vean y ahorita no sea algo como más pesado de estar revisando uno por uno, pero en esta parte ustedes van a poder ver cuáles son los títulos que maneja la ley aduanera y cuál es la información como la tiene organizada para poder identificar si ustedes tienen alguna duda acerca de las funciones del agente aduanal, de las funciones de las importaciones, qué tipo de importaciones se pueden hacer, cómo están reguladas las importaciones y si hay importaciones específicas, por ejemplo, en el tema de vehículos, cómo funcionan esas importaciones, las importaciones temporales, cuánto tiempo es para las importaciones temporales para considerarse como tal, dependiendo de qué tipo de producto, dependiendo de la procedencia, etcétera. Y ahí es como se va marcando en cada uno de los títulos de nuestra ley aduanera. Y por eso es que lo puse aquí desglosado para que ustedes puedan identificar entonces qué tanta información está desglosada dentro de este documento y de ahí la importancia de conocer y reconocer en dónde nosotros podemos consultar este tipo de información. Por ejemplo, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación de recinto fiscalizado estratégico, que son dos figuras diferentes y aquí se identifica cuáles son las diferencias, cómo puedes acceder al servicio de cada uno de ellos o incluso cómo puedes ser tú un recinto fiscalizado estratégico, cuáles son los requisitos, ante qué autoridad tienes que presentar esa solicitud, etcétera.
Luego, la miscelánea de comercio exterior o reglas generales de comercio exterior. Se conoce de las dos formas este instrumento y es uno de los más importantes en materia de comercio exterior. ¿Por qué es necesario conocer este documento? Las autoridades aduaneras lo consideran válida y con disposiciones y sus disposiciones las considera de cumplimiento obligatorio. Es decir, estas reglas de comercio exterior como tal no son un instrumento jurídico reconocido como lo es una ley o como un reglamento o incluso como un código. Estas son reglas generales que se atribuyen y que se han ido especializando para poder decir el cómo se va a realizar cada una de las actividades referentes al comercio exterior. Si ustedes quieren de verdad empaparse en cómo se realiza cada una de las figuras que tienen que ver con el comercio exterior, con el despacho, con la entrada y salida de mercancías, con la actividad de un agente aduanal, de una agencia aduanal, todo lo que tenga que ver con comercio exterior, el cómo se hace, qué tipo de documento, en dónde se presenta, quién lo tiene que hacer, cuánto tiempo lleva, etcétera, viene reflejado en las reglas de comercio exterior, ¿vale? Ahí viene toda la información. Y aquí sí se hacen adecuaciones a lo largo del año y se publica una vez al año una nueva miscelánea que se le llama una nueva regla, en donde vienen todas las reglas nuevamente ya especificadas y actualizadas a lo que atendiendo a los cambios que se hicieron el año anterior a lo largo de todo ese tiempo, ¿vale? Establece reglas concretas y prácticas para aplicar los preceptos de la ley aduanera, del Código Fiscal y de sus reglamentos. Y la última publicación, si lo quieren consultar, está en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio del 2020. Es enorme ese documento, pero de verdad, si ustedes quieren aprender acerca de comercio exterior y de cómo se tiene que aplicar cada una de estas bases, vayan y consulten este documento porque es algo de lo más importante. Entonces, ¿de dónde nace el fundamento de esta resolución? Porque como les decía, no es ni una ley, no es ni un reglamento, no es ni un código, pero tiene fundamento jurídico y todas las autoridades a nivel nacional reconocen la aplicación de estas reglas. En realidad, su fundamento está en el en el artículo, 33 del Código Fiscal de la Federación, que habla de las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente: proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establecen disposiciones de carácter general, agrupándolos de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. ¿Por qué hablamos de autoridades fiscales? Acuérdense que en este país todo lo que tiene que ver con comercio exterior va regulado por Secretaría de Hacienda, por el SAT, y de ahí es donde ya se desprende la Administración General de Aduanas y todo lo que tiene que ver con el tema de la entrada y salida de las mercancías, que ahí es donde se da como la aplicación práctica del comercio exterior. Lo que tiene que ver con la aplicación técnica, que podría ser todo el tema de los tratados, de los acuerdos, de la designación de políticas en política exterior, tiene que ver ya con la Secretaría de Economía. Pero ya el tema administrativo y todo lo que realmente tú tienes que hacer como gestión para que una mercancía entre o salga, tiene que ver con atribuciones a las autoridades fiscales. Por eso es que siempre este tipo de instrumentos se basan en autoridades fiscales más que en autoridades como la Secretaría de Economía o el mismo Poder Ejecutivo, sino recae más, perdón, al tema de una Secretaría de Hacienda, un SAT o en este caso una Administración General de Aduanas, etcétera. Entonces, aquí se habla de que las reglas en realidad son para asistir gratuitamente a los contribuyentes o para asesorarlos. Por eso es que les digo, si ustedes le dan una ojeada a estas reglas, se van a enterar de exactamente cómo se hace cada uno de los trámites, cómo se llena un pedimento, en dónde va cada uno de los campos del pedimento, dónde se presenta ese pedimento, qué significa la validación del pedimento. O sea, todo lo que tiene que ver con comercio exterior va ahí. Y bueno, estas son las partes o las secciones más generales de las reglas de comercio exterior, que hablan desde las disposiciones generales y actos previos al despacho, la entrada, salida y control de mercancías, el despacho, los regímenes aduaneros, las demás contribuciones, que aquí tienen que ver, por ejemplo, las cuotas compensatorias que les decía, actos posteriores al despacho y esquema integral de certificación. Viene dividido en estos 7 títulos y en cada uno de los títulos ya viene desglosado por artículos y por subartículos, que cada uno de ellos ya va indicado qué es a lo que corresponde cada una de estas actividades.
¿Qué hora es, chicos? Las 5 para las 12. Ok, vamos a dar un receso ahorita para dar como la mitad de los temas y que podamos descansar un poco de lo que ya hemos venido viendo. Ok, bueno, entonces recapitulando, vamos a la mitad más o menos de la revisión del marco jurídico. Ya vimos la Constitución política, que prácticamente lo que establece son los poderes que pueden ser atribuibles en materia de comercio exterior, tanto al Congreso de la Unión, que es el poder legislativo en este caso, y al poder ejecutivo, para determinar cada uno de ellos cómo puede ir elaborando o creando, diseñando, estructurando políticas, leyes, etcétera, que pueden ser para beneficio y para cuidado o protección de los sectores que pueden ser vulnerables dentro de nuestra nación, y también para favorecer y promover el comercio exterior de lo que nosotros querramos que salga de nuestro territorio nacional hacia el exterior. Después vimos el Código Fiscal de la Federación, que basa su importancia en que tiene que ver con todo el tema recaudatorio, en donde se aplicarán todo el tipo de impuestos a la entrada o a la salida de las mercancías, y la protección que tiene que ver también con esto, por ejemplo, con el tema de las cuotas compensatorias. Después vimos la ley aduanera, que como vieron está dividida en varios títulos y capítulos, en donde se van desglosando cada una de las materias que tienen que ver principalmente con el tema del despacho aduanero. Y finalmente, acabamos esta primera parte con la miscelánea del comercio exterior, que habla de las reglas generales que son aplicables a todos los temas que son relativos al comercio exterior, y de cómo, quién, cuándo, dónde, etcétera, se tienen que llevar a cabo cada una de estas actividades. Ahí ya viene marcado el tema de dónde se hizo, o cuándo se hizo más bien, la última actualización de esta presentación de las reglas. Les sugiero que las vean. Si no las encuentran, avísenme para que les mande yo la liga y le puedan dar una checada al respecto. Muy bien, pues entonces continuamos ahora con la LIGIE, la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que si les suena, esta ley es la que nosotros revisamos al inicio del curso para determinar lo que es referente a la tarifa de impuestos a la importación y a la exportación, y sobre todo a lo que nosotros revisamos con la fracción arancelaria. En ese momento se hizo una pequeña acotación acerca de dónde salía la fracción arancelaria, cuál era su base a nivel nacional y también a nivel internacional, y por qué funcionaba este código no solamente en México, sino que nos ayudaba como referencia para poder identificar nuestro código en cualquiera de los otros países. Bueno, pues aquí volvemos a aterrizar a esta parte para dar un poco más de contexto respecto a esta figura que nosotros utilizamos, que es la fracción arancelaria, que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Entonces, como lo dice aquí, en un solo cuerpo normativo se integran la tarifa para importación y la tarifa para exportación, y las principales reformas que se encuentran en la industria de química, de papel, de cartón, pieles y cuero, tejidos de punto, herramientas con motor incorporado, electrónica y bienes de consumo. Esto es, los bienes que tienen más movimientos en cuanto al tema de precisión de las tarifas, y sobre todo de cuáles son los aranceles atribuibles a cada una de ellas, cómo se van sofisticando estas tarifas dependiendo de cómo van modificándose este tipo de productos. Y por eso, por ejemplo, en estas industrias es en donde se tiene más movimiento o más creación o más especificación de estas tarifas, porque son los sectores que tienen más creación o más dinamismo en cuanto a la salida de nuevos productos y de nuevos modelos que van atribuibles a este tipo de actividades del comercio exterior, ¿vale? Por ejemplo, el tema de electrónica, pues todo lo que ha venido desarrollándose respecto a esto, y hay muchos otros capítulos de otras industrias en donde tienen la misma tarifa desde que iniciaron con todo este tema en el 2007, y que no han tenido grandes cambios porque siguen siendo lo mismo, ¿no? Que más que nada tiene que ver con todos estos productos, que se les conoce como productos, aunque no sean de valor o de trabajo incorporado, pero que a nivel de comercio exterior, pues son productos porque obedecen a estas actividades de entrada y salida dentro de nuestro territorio, pero que no tienen en realidad un trabajo incorporado en ellos, ¿no? Que pueden ser todo lo que es los animales vivos,
los bienes perecederos, frutas, verduras, etcétera, flores, que no pueden cambiar de tarifa o se pueden ir modificando si es que existen ya nuevas variedades o hay algo nuevo que se pueda desarrollar, por ejemplo, en el tema de los transgénicos y de todas estas modalidades que pueden dar un cambio dentro de este tipo de productos, pero en realidad viene lo mismo, vienen siendo los mismos desde el inicio y por eso su fracción tiene pocos cambios y la mayoría de los cambios se atribuyen más a este tipo de sectores o de industrias. Ahora bien, dentro de este tema entonces vamos a revisar cuáles son los tipos de aranceles que nosotros conocemos y que están especificados dentro de esta tarifa y dentro de la ley. En principio, pues estamos hablando del ad valorem, que es prácticamente el arancel que todo el mundo conoce como tal y que su base es el valor en aduana de las mercancías. Aquí estoy poniendo unos ejemplos que tienen que ver con cómo se ve cuando existe un arancel ad valorem, en este caso a la importación, y en esta segunda columna correspondería a la exportación, en donde viene como exento, que esto ya lo vimos sobre todo para lo que hicimos en la integración de nuestra fracción arancelaria y en nuestro primer estudio respecto a nuestro producto. Pero bueno, aquí lo que se hace es expresarse como tal, cómo estaría expresado el valor, el impuesto ad valorem en este punto, si corresponde a 18%, si nuestro valor en aduana es de 100,000 pesos en este caso, ¿vale? Luego tienen los impuestos específicos, en donde se da un impuesto que tiene que ver respecto a una industria específica que puede detonar algún daño a la producción nacional en caso de que este producto llegue libre sin ningún tipo de arancel, ¿vale? Como marco aquí, esta tarifa prácticamente ya no existe, porque muchos de estos aranceles son justo de los que se revisan dentro de nuestros tratados o dentro de nuestros acuerdos internacionales y se van eliminando, pero sigue algunos por ahí en donde se establece este tipo de impuestos para proteger algún tipo de industria o de producción nacional. Entonces, a esto se les conoce como ad valorem específico o impuestos específicos, que aquí es donde viene esta referencia al valor en específico o impuesto específico dentro de nuestra tarifa, que en este caso, por ejemplo, se aplica para la azúcar líquida refinada y azúcar invertida. Entonces, si ya te metes directamente a la TIGIE, a la tarifa general de impuestos de exportación y importación, aquí puedes identificar, bueno, si aquí viene un ad valorem específico, a cuánto se atribuye ese ad valorem. Y aquí ya viene el impuesto general, se atribuye a $1.70 por kilogramo, y entonces si son 15 kilogramos, a cuánto representa esto en dólares y después en pesos, y de esta manera es como se desglosa el cálculo del impuesto general cuando se determina en una importación de impuesto específico. Y después hay mixtos, en donde por alguna razón algún tipo de producto no solamente tiene un ad valorem general, sino también tiene un ad valorem específico, dependiendo del tipo de sector o de producto, que ya también son los menos, dado la liberación en comercio exterior que existe no solamente en México, sino a nivel mundial, pero que todavía quedan rezagados ahí como productos que su importación pueden generar algún tipo de daño a nuestra producción, o simplemente como productos que en algún momento sí podían generar daño y que ya no se les ha hecho cambio respecto a este tipo de indicaciones en los aranceles porque ya no se importan tanto. Puede ser porque ahora son sustituidos por otro tipo de productos o porque la producción nacional está cubriendo de manera óptima la demanda que nosotros podemos tener actualmente, o simplemente porque ya no se utilizan, ¿vale? Ese tipo de productos, y entonces siguen especificados ahí, pero bueno, es bueno que lo conozcan, que cuando ustedes estén viendo la tarifa, consultando alguna fracción arancelaria e identifiquen que vienen estas siglas de AMX, se refiere a un ad valorem mixto o a un impuesto mixto, ¿vale? ¿Cómo se saca este cálculo? Pues igual, entonces nos vamos a las especificaciones de esa fracción arancelaria y nos dice que el impuesto general es del 20% y luego el impuesto específico es de esta fracción de dólar por kilogramo, y entonces sacamos del valor en aduana, sacamos nuestra base de cuál es el valor en general y luego el valor en específico, lo sumamos ya en esta parte en pesos, y de esta manera es como nosotros hacemos el cálculo de este tipo de valores. Ahora bien, si estamos hablando de fracciones arancelarias y de aranceles como tal,
también tenemos que tomar en cuenta el tema de los tratados internacionales. Hay tratados internacionales que no necesariamente dejan exentas a las fracciones de pago de algún tipo de arancel, lo que hacen es disminuirlas. O también hay algunos que, como vimos en nuestro estudio de fracción arancelaria, lo que hacen es que año con año van decreciendo, pero todavía tienen un valor. Entonces, en este caso les estoy poniendo el ejemplo de algunos en donde las asociaciones o los acuerdos que se hicieron en esta parte todavía tienen algún tipo de arancel y es conveniente que lo vayamos revisando. Toda esta información está igual en CISEX y en CIABI, como lo vimos inicialmente, y lo pueden ver ahí como una parte de referencia. Muchos de estos ya han ido disminuyendo su valor hasta llegar a cero, pero hay algunas en donde todavía existen algún punto específico de esos, y a eso se refiere con el ad valorem referente a tratados internacionales. Y de ahí se desprende pues el sistema armonizado, que es justamente esta parte en donde vienen especificadas las tarifas por fracciones arancelarias, que fue lo que nosotros consultamos tanto en el CISEX como en CIABIX específicamente. Y aquí lo que viene es cómo esta aglomeración de códigos es reconocida internacionalmente por las partes en las que fueron divididas cada una de las fracciones arancelarias. En este caso, por ejemplo, marcado que se aplica en 177 países desde su publicación que fue en el 2007. Entonces, este sistema armonizado o esta tarifa que nosotros utilizamos aplica para impuestos locales, para política de comercio internacional, que puede ser el tema de los tratados internacionales, monitoreo de productos controlados, que puede ser todo este tema que puede afectar a la producción nacional, como la importación de juguetes, la importación de textiles, la importación de calzado, de acero, etcétera. Las reglas de origen, que es todo lo que tiene que ver con la presentación de algún certificado de origen para que las mercancías realmente ingresen con algún tipo de beneficio arancelario. Tarifas de transporte, que esto es sobre todo para nosotros identificar qué tipo de fracciones arancelarias están ingresando por aduanas que son terrestres y cuáles ingresan por aduanas que son marítimas o que son aéreas. Estadísticas en general, nuestro código nos sirve para identificar estadísticas, como lo vimos en páginas de internet en donde buscamos nuestro producto. Precios estimados, que es para saber más o menos en cuánto se está manejando el precio en estos países. Cupos, que es todo lo que esté restringido para la importación dependiendo de lo que cada país identifique como una cantidad o un volumen específico de importación de cierto producto para no afectar su producción nacional. Compilación de contabilidad nacional, que es la recaudación de estos impuestos, investigación y análisis económico, que es parte de lo que hicimos nosotros en nuestra primera semana. Entonces, aquí vienen las partes de nuestra fracción arancelaria, como lo revisamos, que es el capítulo, la partida, la subpartida y la fracción. Y aquí lo que establece es que la Organización Mundial de Aduanas define el capítulo, la partida y la subpartida, que son estos primeros 6 dígitos con los que nosotros podemos identificar nuestro mismo producto, más o menos, de manera un poco más general en algunos casos, en todo el mundo, ¿vale? Dependiendo ya de estos 6 primeros dígitos que se determinan a nivel internacional por la OMA, y después los últimos 2 dígitos, que es la fracción, y que en algunos países son 4 dígitos, porque su fracción es de 10 números, son los que ya cada país determina cada una de estas partes, dependiendo también de cómo se pueda desglosar ese mismo producto en ese país, en diferentes tipos que les dé características específicas a cada uno de esos productos, ¿vale? Entonces, esta tarifa de impuestos nace o se desprende de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación del 2007 y se le llama tarifa porque los aranceles se establecen en forma de porcentaje, ¿vale? Ahora bien, pasamos a la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, que en este caso lo que voy a destacar son los objetivos de esta Ley de Comercio Exterior. Es regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales de comercio internacional y contribuir a la elevación de bienestar de población. Entonces, si se dan cuenta, como lo mencionaba anteriormente, esta ley se habla más de estructura
de un marco estratégico de cómo desarrollar nuestra política en materia de comercio exterior. No es tanto de algo que sea aplicable de manera práctica o directa al despacho de mercancías o a la entrada y salida de ellas, sino de cómo vamos a regular esta parte a nivel más macro y cómo vamos a determinar que esto pueda tener un impacto positivo en nuestra producción, en nuestra industria, a nivel general en el país, y además cómo promover que lo que se está gestando aquí a nivel nacional también pueda salir y tener ese impacto positivo para nuestro país y en general para el exterior y para nuestros socios comerciales. Entonces, esta ley está conformada por 9 títulos, que también se los voy a poner solamente para identificar entonces cómo está organizado esto, las disposiciones generales, la facultad del Ejecutivo Federal, que lo vimos al principio como parte de las facultades que tiene el presidente para toda esta materia, el origen de las mercancías, que es todo lo que tiene que ver con el tema de certificados de origen, cómo se gesta esta parte, cómo se hace el cálculo de qué mercancía es realmente atribuible a un certificado de origen y cuál no, en qué porcentaje se tiene que integrar esta parte. El tema de aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias, prácticas desleales de comercio exterior, medidas de salvaguarda, procedimiento en materia de prácticas desleales, es decir, en una parte nos dice a qué son o a qué se refieren las prácticas desleales y después cómo se procedería para poder ejecutar algún procedimiento que tenga que ver con esta parte de las prácticas desleales de comercio internacional. Promoción de exportaciones y infracción, sanciones y recursos. Después pasamos a los tratados internacionales, que por supuesto son un tema que tiene que ver con el marco jurídico de comercio exterior. Aquí el clásico mapa que seguramente muchos de ustedes conocen, que hace referencia a cuáles son los tratados o los acuerdos que México ha firmado con todo el mundo y que al final esos tratados se aterrizan en un documento jurídico como tal, en el que se establecen reglas, se establecen cláusulas, se establecen responsabilidades de entrada y de salida de las mercancías, de capitales, de personas, de servicios, o sea, no necesariamente tienen que ver solo con productos. Los tratados de libre comercio en particular, los acuerdos económicos, etcétera, todas las figuras que nosotros firmemos de manera binacional o multinacional con otros países, establecen regulaciones no solo para los productos, sino para muchos otros efectos de lo que nosotros generamos como intercambio. Simplemente ahora, en esta última firma del TEMEC, ya se incluyeron temas de los bienes digitales y de cómo se empezarían a regular también estas actividades de los nuevos modelos de negocio que se están gestando, ¿vale? Entonces, no necesariamente tiene que ver solamente con productos tangibles como tal, sino con un espectro mucho más amplio de este intercambio que puede existir en cuanto a las actividades entre los países. Entonces, aquí lo que establezco es, por cada uno de los tratados o acuerdos que hemos firmado, en qué parte está la vigencia de la publicación que se dio en el Diario Oficial de la Federación, que es nuestro instrumento jurídico por excelencia, en donde se van a establecer todos estos documentos, se van a publicar y ahí podemos consultarlos, de hecho, en su página oficial, cada uno de estos tratados o acuerdos, y a partir de ahí determinar el tema de los certificados de origen, sus reglas, sus requisitos, la forma en la que tienen que presentarse para que sean realmente beneficiados de este tratamiento arancelario que puedan existir dentro de este marco jurídico de cada uno de los tratados. Y lo que viene aquí, pues, es el desglose de esas fechas en las que van identificados este tipo de tratados, ¿vale? En cada uno de ellos, pues puse esta parte. Y finalmente el tema de decretos y acuerdos administrativos, que si ustedes recuerdan, también fue un tema que vimos principalmente en el tema de la promoción a las exportaciones o la promoción al comercio exterior. Aquí en esta parte lo que vimos en decretos administrativos es el tema del IMEX, por ejemplo, en donde viene el fomento a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. ¿Por qué lo pongo aquí? ¿Por qué forma parte del marco jurídico? Porque al final, al igual que los tratados, este tipo de decretos o de instrumentos recaen en un documento como tal, en un documento jurídico que obedece a ciertas reglas, a ciertas especificaciones que nosotros podemos utilizar para a partir de ahí aplicar
lo que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestras actividades para promover el comercio exterior en este caso, ¿vale? Entonces, no me voy a detener mucho en esto porque ya platicamos acerca del IMEX, solamente quería presentarles estos esquemas en donde viene como un poco mejor estructurado cómo se lleva a cabo el procedimiento del IMEX. Aquí habla, por ejemplo, de una empresa norteamericana que es propietaria de maquinaria y materia prima, y luego cómo lo manda a una IMEX mexicana en donde se hace ya el producto terminado o una transformación, elaboración, reparación, etcétera. Y este producto terminado o estos elementos que realizó en estas actividades pueden enviarse nuevamente a la empresa norteamericana y a partir de ahí generar el retorno de la importación temporal, que obedece también a muchos esquemas de control que también platicamos en ese entonces respecto al cumplimiento que se tiene que tener en este programa. Entonces, la operación quedaría como importación temporal, en donde entra por la aduana, se hace la transformación, elaboración, reparación, manufactura, lo que sea que se atribuya dentro de este proceso, sale en la aduana y se vuelve una exportación definitiva. En este caso, lo que dice IN y RT es lo que se marca dentro del pedimento. Son las claves que obedecen al pedimento para que desde que se vea ese documento nosotros identifiquemos que se trata de una empresa que cuenta con este programa, ¿vale? Y dentro de este esquema, el decreto IMEX, que es este documento jurídico que forma parte de nuestro marco jurídico, establece un tiempo o una temporalidad de 18 meses para este tipo de actividades. Entonces, en estos 18 meses se contempla todos estos productos que son susceptibles de su incorporación y luego su exportación definitiva. Y también, por ejemplo, establece que para contenedores o cajas de trailers pueden tardar hasta 2 años en este uso dentro de este programa. Y el tiempo que dure el programa, el tiempo que tenga esta empresa, esta atribución de tener el programa y de cumplir con todos los controles para maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes, etcétera, que no es el mismo tratamiento que para este tema de los 18 meses, ¿vale? También para el tiempo que dure, equipo para el desarrollo administrativo, que pueden ser todo lo que tenga que ver con capacitación. Y finalmente, otro de los decretos que se dieron es el PROSEC, que también lo revisamos en nuestra clase de programas para la promoción del comercio exterior, que aquí lo que determina el PROSEC es por sectores cuáles son las fracciones arancelarias de productos a fabricar que están exentos completamente, y en el artículo 5 las fracciones de los insumos y el arancel que puedan tener preferencial, ¿vale? Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo dentro de la industria eléctrica estas fracciones arancelarias están fuera de aranceles, están completamente exentos, y en la industria eléctrica igual, cuáles de estos, si los vas a usar solamente como insumos, entonces tiene un arancel preferencial. Y estos son los sectores que también en ese punto revisamos para PROSEC. Y finalmente el decreto para el drawback, que es el tema del retorno de los impuestos, ¿vale? Aquí hay un pedimento de importación definitiva, de pago de impuestos, un pedimento de exportación, que es cuando ya lograste hacer esta transformación, reparación, elaboración, etcétera, sale el pedimento de exportación y tienes 90 días para presentar el recurso de lo que te establece el programa de drawback, que es la solicitud ante la Secretaría de Economía de la devolución de los impuestos. Y esta solicitud tiene 10 días para recibir su respuesta de economía respecto a este retorno de impuestos que va a dar a favor de tu contabilidad para la empresa que cuente con este decreto y que cumpla también con todos los controles que tienen que ver con este programa. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profesora. Por el momento no. Ok, bueno, pues de todos modos ya saben que este tema se sube para que lo puedan revisar.